Ahora vamos a pasar a otra entrevista a otro video, entonces, en este caso una entrevista de Agustín Laje que dio en Ratio. ¿Se acuerdan que ayer en la maratón de Nicolás Márquez vimos una entrevista de Nicolás Márquez en Ratio? Bueno, ahora vamos a ver otra de Agustín Laje en este caso y es un poquito más larga que la de Nicolás. Bueno, acá estamos con Agustín Laje, el gran referente de la batalla cultural. Lo mismo que ayer, si se escucha de un solo lado, si tienen auriculares o algo, es un problema del audio de origen, no es un problema de acá, de esta transmisión. Quiero empezar con una pregunta de ¿qué es ser de la nueva derecha? Bueno, la nueva derecha es una expresión propia del siglo XXI que hace converger a al menos tres posiciones de lo que podemos llamar la gran familia de las derechas. Esas tres posiciones son los libertarios, los conservadores y los patriotas. Podemos definir sucintamente estas tres posiciones de acuerdo a sus demandas fundamentales. El libertario demanda libertad individual frente a la intromisión del Estado en la vida del individuo. El conservador defiende la conservación de elementos culturales tradicionales que son, digamos, propios del marco social en el que vivimos y que se encuentran afectados sistemáticamente por agendas progresistas. Y por último, los patriotas son los que defienden la soberanía de las naciones frente a la intromisión de las agendas globalistas, es decir, frente al creciente poder de organismos supranacionales. Estos tres actores, libertarios, conservadores y patriotas, se unen en algo que podemos llamar nueva derecha, que genera expresiones político-partidarias nuevas en todo Occidente. Por ejemplo, la libertad avanza en Argentina. Es una expresión libertaria, pero Javier Milei además tiene componentes conservadores y componentes soberanistas. Donald Trump en los Estados Unidos es una corriente interna del Partido Republicano que incorpora una visión conservadora, una visión patriótica e incluso una visión libertaria en la medida en que pide achicar el tamaño del Estado y el gasto público. Tenés el caso de Vox en España, Santiago Abascal a la cabeza, es otro gran ejemplo de esto. Rafael López Aliaga en el Perú. Tenés a Johannes Kaiser o a José Antonio Kast en Chile. Como te digo, hay en todo el continente americano y también en ciertas naciones europeas expresiones partidarias que responden ideológicamente a esta articulación entre estas tres vertientes que acabo de mencionar. ¿Cómo nombrarías, cómo definirías la batalla cultural y cuál es la importancia de la batalla cultural a nivel global y en Argentina? Mira, la cultura es una especie de segunda naturaleza que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos una primer naturaleza que le podemos llamar biología, que se configura a través de una herencia genética. Recibimos de nuestros padres determinaciones biológicas que definen quiénes somos, insisto, en términos biológicos. Ahora, culturalmente, nuestra vida está atravesada por distintos componentes que podemos llamarlos como segunda naturaleza. Una historia, un lenguaje, costumbres, valores, ritos, mitos, símbolos, representaciones. Todos estos elementos intangibles hacen a lo que los sociólogos conceptualizan como cultura. Todo esto que es tan intangible, cuando uno comprende el efecto que tiene en la acción humana, es decir, los seres humanos accionamos interpretando situaciones y para interpretar esas situaciones nos valemos de ese background de tipo cultural. Nosotros no actuamos en el vacío como si fuésemos un robot, sino que actuamos, insisto, de acuerdo a todo un contexto cultural en el cual estamos inmersos. Por lo tanto, una batalla cultural implica disputar el contenido de esos elementos que acabo de mencionar, que son los componentes fundamentales de una cultura. Dentro de la batalla cultural hay entonces subbatallas. Tenés, por ejemplo, batallas por la historia. Por ejemplo, en la Argentina, el kirchnerismo dio una gran batalla cultural a favor de un relato pro-guerrilla, pro-terrorismo de los años 70, que fue tan gravitante en su identidad política que la Cámpora, su juventud, lleva ese nombre por un presidente pro-montonero del año 1973. Toda la épica kirchnerista giró, por ejemplo, en torno a una reescritura del pasado reciente. O también dentro de batalla cultural tenés batallas por el lenguaje. Acordate, por ejemplo, hasta hace poco, la estafa del lenguaje inclusivo. ¿Qué se pretendía con el lenguaje inclusivo? De construir las categorías género, digamos, inscritas en el lenguaje que apuntaba hacia el género de las personas. Bueno, había que aborto, anular el género. El interrupción tema del aborto. en vez de terminación. Exactamente, o por ejemplo, en el caso del aborto,
cambiar la palabra asesinato de un ser humano en gestación por la palabra interrupción del embarazo. Todo eso hace a una batalla cultural por el lenguaje. O, por ejemplo, hay batalla moral. De hecho, yo hoy voy a hablar en mi conferencia sobre el registro moral de la batalla cultural, donde nos tenemos que preguntar cuáles son los valores que predominan en una sociedad. El valor de la libertad, el valor de la responsabilidad, el valor de la familia. ¿Cuáles son los valores que, valga la redundancia, valoran los individuos predominantemente en una sociedad? Bueno, durante el kirchnerismo, ¿qué se valoraba? Se valoraba la pereza, el cortoplacismo, la falta de planificación, la falta de esfuerzo, la dádiva, el subsidio. Todo eso configuraban los disvalores políticos predominantes. ¿Por qué es tan importante entonces la familia en lo que es la batalla cultural? Porque la familia es el principal agente de socialización, es el primer agente de socialización. La socialización es el proceso de enseñarle al individuo a vivir en sociedad. O sea, para que el individuo pueda insertarse en la sociedad, tiene que aprender de su cultura. ¿Qué significa aprender de su cultura? Adquirir un lenguaje, adquirir una concepción básica de las normas sociales, aprender, por ejemplo, que en toda sociedad hay jerarquías, que dentro de la familia hay jerarquías, que en la escuela hay jerarquías, que allí afuera y en el futuro trabajo de este individuo va a haber jerarquías, aprender, digamos, cosas básicas para el buen funcionamiento social. ¿Eso dónde se aprende en primer lugar? ¿En la escuela? No. En la televisión no, en las redes sociales no, en el arte no, en la familia. La familia equipa al individuo para salir a insertarse a la gran sociedad. Por eso es que cuando uno corrompe a la familia, o más aún destruye a la familia, genera individuos disfuncionales para la sociedad. Y empodera al Estado. Empodera al Estado porque el Estado reclama ser el primer agente de socialización allí donde en realidad siempre lo fue la familia. Déjame que te dé un ejemplo muy interesante. Los sociólogos saben, de acuerdo a estudios empíricos que se han repetido en muchos contextos y en muchos tiempos distintos, que la familia funcional, la familia que funciona, compuesta por mamá, papá e hijos, tiene muchas menos probabilidades de generar individuos disfuncionales para la sociedad. En términos sociológicos, individuos que caigan en desvío social. El desvío social es, por ejemplo, fracaso escolar, drogadicción, alcoholismo infantil, embarazos adolescentes, delincuencia juvenil. Todos estos tipos de desvío social se disminuyen probabilísticamente de forma significativa cuando en el entorno familiar hay una mamá, hay un papá que se quieren, que se aman y que funcionan en equipo. Cuando vos quitás a una de estas figuras o cuando introducís, digamos así, violencia, por ejemplo, dentro de la familia, lo que tenés es niños y adolescentes que tienen muchas más probabilidades de caer en desvío social como los que mencionaba recién. Por eso la familia es fundamental para la sociedad, para la salud de la sociedad. Y justamente... ¿la fe puede ser un protector frente al Estado? Por supuesto. A ver, los genocidios más horrorosos del siglo XX, que fueron orquestados por una forma política novedosa que nunca había existido antes, que aparece en el siglo XX como el gran fenómeno politológico de ese siglo, que es el totalitarismo, aparece precisamente adjunto a ideologías que profesaban el ateísmo, el nazismo por un lado y el comunismo por el otro. Se suponía que liberándonos de la religión íbamos a poder tener un mundo más pacífico, un mundo donde las cosas iban a ser más libres, iban a estar más sueltas, por decirlo de alguna forma, y todo lo que se generó en el siglo XX fueron ideologías totalitarias de reemplazo de la vieja religión que se apuntalaron en el Estado como dioses mortales y prometieron bajar el paraíso de la tierra y todo lo que hicieron fue subir el infierno a la tierra. Claro, porque no tienen límites. No tienen ningún tipo de límite, porque la religión lo que te brinda es un contexto moral que puede entrar en contradicción con la ley positiva. Frente a, digamos así, el ocaso de la religión, lo que es la conciencia del hombre de fe se diluye por completo y el hombre de fe queda totalmente entregado a una única norma. Esa única norma es la norma del Estado. Voy a ponerlo de otra forma porque la pregunta es muy buena. Por eso que el Estado los ataca todo el tiempo a la fe. Exactamente, porque lo que está reclamando es ser el único ordenador normativo en la sociedad. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué te impide a vos ir y matar a una de las personas que nos está mirando acá para robarle el celular? Como primero los 10 mandamientos. Bueno,
A eso voy. En primer lugar, porque vos crees en un Dios que genera un marco normativo de tipo divino en el cual vos crees y que limita en la posibilidad de que vos tomes la decisión de hacerle un daño a otra persona, ¿de acuerdo? Vamos a sacar a Dios de esa ecuación. Vamos a suponer que vos ya no crees en Dios. Yo podría decir, bueno, tenés una conciencia moral. No hay Dios, pero hay una conciencia moral y hay una ley moral que dice, por ejemplo, bueno, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan, suponte. Bien, que en realidad es una secularización de una norma divina, pero no importa. Vos como conciencia moral todavía sentirías un sufrimiento, tendrías una culpa interna por matar a una persona y eso te limitaría. Ahora yo te digo, te saco la conciencia moral. Hay relativismo moral en tu sociedad. Vos ya no crees ni que haya bien ni que haya mal, sino que todo es relativo y todo depende del punto de vista de la persona que ejecuta la acción. ¿Qué es lo último que te limita de ir a matar a esa persona? Nada. Bueno, el Estado. El Estado. Que vas a terminar preso. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución normativa? Quitaste a Dios, te quedaste solamente con la conciencia moral y tenías Dios, conciencia moral y Estado. Quitaste a Dios, te quedaste con conciencia moral y con Estado. Quitaste la conciencia moral porque lo moral reprime, lo moral es opresivo, hay relativismo moral que es la filosofía, digamos, implícita de la época. Bueno, y te quedaste solo con el Estado. Claro, el progresismo habla mucho de lo relativo. Nosotros entendemos que hay una verdad y ellos entienden que todo es relativo, que no hay verdad. Entonces me parece que, claro, ahí viene el peligro de la relatividad. Exactamente, porque si no hay verdad, entonces no hay bien y no hay mal. Claro. O sea, hay y vos una... ya estás afirmando una verdad. Además, diciendo... exacto, al decir no hay verdad, estás afirmando que es verdad que no hay verdad. Y Le es una verdad cabeza, totalmente absoluta. Le rompiste la cabeza a Fantino con esa frase. Y bueno, es un argumento muy lógico en realidad. Solo que, a ver, es simpático decir no hay verdad, porque en una época de posverdad, la gente busca esa opinión. Está la idea de que la verdad te oprime, la idea de que hay allí un mundo sólido, un mundo con reglas que yo no he escogido, que yo puedo dar con esas reglas, que yo puedo dar con la realidad, pero que esa realidad se me impone, es una verdad muy dura para asumir en el siglo XXI. Agustín, te hago una consulta. Ahora que vivimos en la era del multiculturalismo, ¿no? Esto de que todas las culturas valen lo mismo, todas las culturas tienen que ser respetadas. ¿Cómo ves a Europa, por ejemplo, con el Islam y la invasión que tenemos hoy en día con el Islam? Vemos países como, por ejemplo, Inglaterra, España, Alemania, Francia, que están invadidos y que pronto con la tasa de natalidad, que gracias a las prácticas del aborto, etcétera, disminuyen. Y en casos, por ejemplo, como Argentina, que en Olavarría, no sé si viste la noticia, está abriendo una mezquita con financiamiento que no se sabe dónde es. ¿Cómo ves la importancia de dar, no sé, la batalla contra el multiculturalismo, la batalla de Europa? ¿Qué pensás de ese tema? A ver, lo que está viviendo Europa hoy es el fruto de esa ideología llamada multiculturalismo que vos la caracterizaste muy bien. El multiculturalismo es la idea de que la cultura como fenómeno humano es intercambiable y es prácticamente lúdico. ¿Qué es la cultura? Es un disfraz, es un atuendo, es gastronomía, es turismo, y ese es un registro de la cultura. En la cultura, lo decíamos al inicio, vos tenés valores, costumbres, tradiciones, creencias, historias que determinan tu forma de vivir la vida. Toda esa gente que ha sido determinada por culturas no occidentales a tener un cierto modo de vida, han ingresado al mundo occidental sin acoplarse a la forma cultural del mundo occidental. Por lo tanto, no solo que no se acoplaron a la forma de vida occidental, sino que la disputaron. Y la disputaron con la complicidad de la dirigencia política europea que abogó por el multiculturalismo, diciendo: tenemos el deber de apoyar la diversidad y la inclusión, lo cual significa abrir nuestras puertas a que ellos impongan su cultura aquí en nuestra tierra. Y el resultado está a la vista. Tenés las violaciones disparadas en todos los países que vos mencionaste. Tenés el islamismo radical disparado en todos los lugares que vos mencionaste. Tenés además iglesias cristianas ocupadas, iglesias cristianas cerradas. En España más que nada. En España, en Francia, en Inglaterra, tenés cristianos que están yendo presos en Inglaterra por predicar la Biblia en la calle. Y mientras tanto, tenés proselitismo islámico a plena luz del día. ¿Qué es el multiculturalismo? Es un tumor canceroso.
Es un tumor canceroso que lo que logra es destruir la propia cultura para que una cultura foránea, totalmente incompatible con la propia, se haga de esa sociedad. Eso es lo que está pasando hoy en Europa. Y con Argentina, ¿cómo podemos frenar esto? Esta idea de, por ejemplo, la mezquita no la barriga. Con política. Acá hay dos dimensiones. Batalla cultural, Sí. que es destruir cuanto antes esas ideologías que ya sabemos qué es lo que producen. Sí. Tienen algo a su favor estas ideologías, que es que son políticamente correctas. Claro. Se disfrazan de empatía, de inclusión, diversidad, equidad. La agenda woke en ese sentido es muy vendible, es muy fácil de vender. Nosotros tenemos el deber de destruirla con argumentos, destruirla con narrativa, destruirla en debates, porque ya sabemos qué es lo que genera. Pero a su vez hay otra dimensión que es la de la batalla política. Necesitamos tener políticos que generen políticas públicas de protección de nuestra cultura frente a la invasión de culturas que son incompatibles. Insisto, el modo de vida de un islamista radical en su relación, por ejemplo, con el mundo femenino, es totalmente incompatible con personas que han reivindicado la igualdad de derechos como nosotros, por No ejemplo. como los progresistas que dicen que todas las culturas valen lo mismo. Exactamente, es que, yo no sé si valen lo mismo o no valen lo mismo, yo sé que ese tipo de culturas no pueden convivir. Y ahora, si vos querés que yo jerarquice, y una cultura que se dedica a mutilar el clítoris de sus mujeres o a cubrir el rostro de sus mujeres, para mí es una cultura que no vale absolutamente nada. Ahora, las propias feministas si ellos defienden. deciden vivir así, que viven en su tierra, sí, no en esta. Ellos allá, nosotros acá. Que ellos vivan así en su tierra, no en esta. Si vos me pedís una valoración, esa cultura me parece horrorosa. Ahora, si a ellos les agrada, ellos por su lado. Pero si quieren vivir en nuestra tierra, tenemos que tener políticos que sepan que esto se puede transformar en una invasión como ya está pasando en Europa. Perdón, Agustín, vos ahora básicamente estás defendiendo a las mujeres que en regímenes como el islamismo, Sí. están tapadas, no pueden ir a estudiar, por ejemplo, en Afganistán, y mientras tanto vos te llaman antifeminista, machista, o sea, mientras que ellas defienden esto y dicen que es una cultura más. Los turbantes, la burka. O sea, acá se salen a la calle diciendo que personas como nosotros somos lo peor, somos antifeministas, somos machistas, somos nazis incluso, fascistas, mientras que ellas defienden este régimen. Mira, yo sí soy antifeminista porque estoy a favor de la mujer. Yo Creo que todos acá. no creo que el feminismo esté a favor de la mujer, No. por lo menos no el de este siglo. No. Creo que el feminismo de este siglo es selectivo, es hipócrita, es cínico y es un instrumento ideológico político del socialismo del siglo Con XXI. Simone de No es Beauvoir. más que eso. Desde la década del 50 Sí. hasta esta parte, el feminismo ha sido un caballo de Troya de las izquierdas occidentales. No ha sido un movimiento de defensa de la mujer. A ver, te lo pongo muy fácil. ¿Cuándo fue la época más feminista de este siglo? El gobierno kirchnerista. ¿Qué ha pasado desde el 2014 que se empiezan a contar los femicidios hasta la salida de Alberto Fernández del Ha poder? subido. Los femicidios Aumentaron. crecieron de manera exponencial. Ahora, ¿qué ha pasado durante los primeros 2 años del gobierno libertario? Los femicidios han antifascista, bajado. todo, sí, Los femicidios han bajado. ¿Y vos te creés que las feministas lo celebraron o lo dicen? Al contrario, se Dato- entristecen. Se Dato mata entristecen. relato. Es así que no les entra en la cabeza como un gobierno que ellos llaman fascista, antimujer, puede agarrar y con mano dura y sin discriminar, porque Sí. es un homicidio, no importa si es mujer o hombre, es un homicidio y la única forma de bajarlo es con mano dura. Mira, a ver, otra vez, para todos los que están viendo o van a ver esto, no caigan en la trampa tan burda que les han metido en la cabeza de decir que si no sos feminista, odias a la mujer. Es exactamente al contrario. ¿Querés defender a la mujer? Por favor, rechazá la agenda feminista. Cuando la agenda feminista se impuso, los asesinatos contra mujeres se multiplicaron, la violencia contra mujeres se multiplicó. En Europa se multiplicaron las violaciones y las agresiones sexuales contra mujeres justo en la época más feminista de Europa. ¿Quieren defender a la mujer? Rechacen la agenda feminista. ¿Qué significa hoy en día defender las ideas de la libertad? Significa, en primer lugar, formarse. Tenemos que apostar a nuestra formación para no convertirnos en repetidores de eslogans. Porque si no, bueno, es muy fácil decir, defiendo las ideas de la libertad. ¿Y cuáles son esas ideas? Bueno, las de Milei. Bueno, ¿cuáles son esas ideas? En primer lugar, ¿quieren defender las ideas de la libertad? Apuesten a su formación. Su formación no es simplemente ver un reel en TikTok,
no es simplemente ver un reel en Instagram o ver un rato de algún streaming. Por favor, a los chicos, que este es un movimiento juvenil, no descuiden su formación está en los libros. Defender las ideas de la libertad significa, en primer lugar, comprender qué significa la libertad. La libertad es una condición en la cual el individuo puede ejercer su propia voluntad sin ser oprimido por aquellos que detentan el monopolio de la violencia. Es decir, a más Estado, más monopolio de la violencia, por lo tanto, menos libertad. Defender las ideas de la libertad, como consecuencia, implica, en primer lugar, apostar a la reducción del tamaño del Estado en la vida del individuo. Segundo punto, dado que no tiene sentido hablar de libertad sin vida, defender las ideas de la libertad implica defender el derecho a vivir. Y el derecho a vivir empieza desde que el humano empieza a existir, que no es a los 9 meses con el parto, es desde el momento de la concepción. Número 2. Número 3. Defender las ideas de la libertad significa defender los cuerpos intermedios que existen entre el individuo y el Estado. Entre el individuo y el Estado hay algo que se llama sociedad civil. En esa sociedad civil hay muchas cosas. Hay cuerpos colectivos. Tenés iglesias, tenés familias, tenés empresas, tenés asociaciones civiles. Es muy importante que exista. Todo lo que la izquierda ataca. Todo lo que la izquierda ataca es muy importante que eso exista porque es el filtro entre el Estado y el individuo. Cuando vos quitas todo eso tenés algo llamado totalitarismo. O sea, una relación total del individuo respecto del Estado o del Estado sobre el individuo. Y por último, defender las ideas de la libertad significa defender los valores de la soberanía nacional. ¿Qué significa la soberanía nacional? Significa que la nación tiene derecho a decidir su propio entorno jurídico, normativo, político y cultural. ¿Frente a qué? Frente a organismos internacionales que diseñan políticas globales que se imponen prácticamente por la fuerza o por la extorsión y el chantaje a las naciones. Ejemplo, Agenda 2030. Agenda 2045, las agendas liberticidas de la CIDH, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que son todos caballos de Troya para imponer agendas LGBT, agendas del género, agendas del aborto, agendas feministas, agendas woke. Soberanía. Y te limitan tu soberanía porque la decisión ya no la toman los nacionales en procesos democráticos, sino que la toman burócratas globales que se las imponen por vía chantaje político a las distintas naciones del globo. Que ni Entonces, los conocemos. resumo, libertad individual frente al Estado, familia, empresa, asociación civil, iglesias, cuerpos intermedios, patria, propiedad privada, libertad individual. Eso es lo que significa defender las ideas de la libertad. Agustín, para ir terminando, porque seguramente te tenés que ir, a los jóvenes que te están viendo, nos están viendo esta entrevista, ¿qué mensaje les dejás sobre la importancia de sumarse a la batalla cultural? Porque viste que capaz dicen, no, bueno, yo soy simplemente una persona que está del lado de una computadora, no tengo alcance, o cómo puedo empezar para meterme en esta batalla, cómo puedo ayudar, cómo puedo dar mi granito de arena. Bueno, ¿qué les recomendás? Lo primero, te agrego una cosita sí. más. El lema de Ratio es: el silencio no es opción. Con respecto a eso, también hay muchos jóvenes que no se animan a decir las cosas porque sienten como una presión social. ¿Qué les decís sobre eso? Bueno, en primer lugar, lo que yo le diría a los jóvenes es, yo empecé a los 15 años en un mundo que no tenía Facebook, no tenía X, no tenía YouTube, no tenía TikTok, no tenía Instagram. Que había mails, lo hacíamos todo por mail. Era una cosa tremenda. Hoy ustedes la tienen mucho más fácil. Si yo pude dar batalla cultural, hoy ustedes tienen herramientas que son mucho más poderosas que las que yo tuve cuando tenía su edad. Aprovéchenlas. El silencio no es una opción. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, trabajar su propia voluntad en primer lugar y trabajar el intelecto en segundo lugar. No vale dar una batalla cultural si uno no ejercita el intelecto porque entonces no va a tener nada importante para decir. Arrójense, anímense. Segundo punto de la pregunta. ¿Qué le digo a aquellos que tienen miedo de hablar? Yo me he dado cuenta con estos años de que aquellos que tienen miedo a hablar en realidad tienen miedo a quedarse sin argumentos. Una persona que confía en sus argumentos, confía en su formación, no tiene miedo a hablar. Al contrario, está esperando constantemente la chance de tener un debate en el colegio, en la universidad, en un asado, con los amigos, con los compañeros, porque quiere poner en práctica lo que conoce. Cuando uno, al contrario, piensa que conoce poco porque no se ha formado, es natural que le agarre miedito de decir, mejor yo en esta me quedo callado porque me van a ridiculizar. Moraleja, ¿cómo evitamos tener miedo a hablar? Trabajando sobre nuestros argumentos. ¿Cómo trabajo sobre mis argumentos?
leyendo, estudiando, pensando, dedicándole tiempo a esto. Por favor, no se crean que esto es algo del día de la noche para la mañana. Esto requiere mucho esfuerzo, requiere compromiso, pero los necesitamos. Si queremos cambiar la Argentina, necesitamos que los jóvenes se comprometan en batalla cultural, ejercitando su voluntad y ejercitando su intelecto, saliendo a hablar, saliendo a romper la espiral del silencio que los ha limitado durante tantos años. Hablen en el colegio, hablen en la universidad, hablen en la familia, hablen entre amigos, hablen en el trabajo, hablen con los compañeros del club, hablen con los compañeros del fútbol, hablen en todos los entornos donde ustedes puedan difundir las ideas de la libertad, pero para hacerlo las tienen que conocer bien. Un genio, Agustín. Muchas gracias por acercarte al stand y siempre es un placer escucharte. Bueno, hasta con esta entrevista de Agustín Laje allí en el stand de El Derecha Fest también, tal vez. Me suena que la gente de Ratio estuvo allí en el Derecha Fest haciendo entrevistas a los exponentes. Más o menos por las fechas me cierra y por los exponentes que han entrevistado en esas fechas.